Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos a hablar acerca de un tema que ha generado de alguna manera interés, preocupación desde el lado automotriz. Es que el gobierno analiza una nueva definición de autos híbridos para cobrar impuestos. Una de las posibilidades es que solo serán parte de esta categoría únicamente los vehículos híbridos enchufables o los full híbridos. El análisis del gobierno estudia esta nueva definición de autos híbridos en el país para el cobro de impuestos, así lo aseguró el 12 de julio pasado, el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, quien de hecho estuvo en los micrófonos de Radio Sucesos y comentó sobre esto. Para el titular de esta cartera de Estado, la política pública debe enfocarse en la electrificación de la movilidad y los vehículos que realmente tengan impulsión eléctrica y reduzcan el consumo de combustibles por temas ambientales deberían estar libres de impuestos y tener este beneficio. Así pues, el ministro señaló que los verdaderos híbridos son enchufables y que el auto también puede moverse con electricidad. También están los otros modelos que usan combustible y tienen internamente un mecanismo que almacena energía eléctrica con la movilidad del auto y reduce el consumo de combustible, pero dice estos no están incentivados en otro país del mundo que no sea el Ecuador. Así pues, el ministro señaló en una entrevista para esta radio justamente que se trata de un análisis y por ahora no hay una medida en firme, es uno de los temas en estudio, ha dicho, y no es una medida anunciada ni tomada. Lo que sí es una realidad es el boom de ventas de autos micro híbridos y por esto pues el gobierno ha dicho que analice imponer los aranceles a estos modelos, ya que un 80% de los carros híbridos que se venden en el Ecuador son los llamados micro híbridos o mild hybrids. Y así pues el gobierno analiza retirar estos beneficios tributarios a estos modelos. Las ventas de carros híbridos van en contracorriente con el caído mercado de los vehículos en el Ecuador y esto lo menciona Primicias en una nota, un auge que se explica por el boom en la demanda de los llamados modelos micro híbridos y es que las concesionarias vendieron 6.699 carros catalogados como híbridos en nuestro país durante el primer semestre de este año. Esto es un 35% más frente a un periodo similar del año pasado, según datos de SINAE. Y justamente sobre esto, este boom de ventas de carros híbridos contrasta con las cifras del mercado de los autos, ¿no? Que agrupa todos los vehículos. Y este ha mostrado una contracción, una caída del 19%, pero los microhíbridos, y como mencionaba, no son tan ahorradores en el consumo de combustible, tampoco reducen tanto las emisiones contaminantes al mismo nivel que un híbrido full o un híbrido convencional y por eso es que el gobierno está analizando retirar los beneficios tributarios. Estos modelos son los llamados híbridos suaves o mild hybrids, que bueno, ayudan un poquito, pero no son híbridos híbridos. ¿Qué podría pasar con esto? ¿Qué debería pasar con esta intención del gobierno? Estamos con David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana de la SINAE, justamente que ha dado estos datos tan interesantes. ¿Cómo ve la industria automotriz, en este caso la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, David, el hecho de que se esté analizando poner impuestos a los autos microhíbridos o a los autos que no son tan híbridos como los full híbridos? Y bueno, esta idea de categorizar, ¿cómo la toman ustedes? Bienvenido, David, y gracias por estar con nosotros. Verónica, buenos días. Un saludo a toda la distinguida audiencia. A ver, este es un tema que creo yo que hay que analizarlo con mucha, con mucho, hay que analizarlo desde una perspectiva no solo fiscal ni ambiental, sino ponerle también dentro de una perspectiva del mercado. Yo creo que el gobierno nacional, todo gobierno, tiene toda la legitimidad para identificar dónde poner los incentivos para la obtención de unos resultados de su política pública. Y claramente los incentivos que están marcados, o al menos la línea de discusión sobre los incentivos, se trata de identificar dónde se puede generar, digamos, una posibilidad de incentivar el consumo de vehículos que claramente ahorren mucho combustible para evitar reducir el volumen del subsidio de los combustibles o para evitar las emisiones de CO2 al ambiente.
Ese es como el gran objetivo. Desde Claro. esa perspectiva, claramente el incentivo hacia los vehículos 100% eléctricos está más que justificado, porque obviamente un vehículo 100% eléctrico que usa únicamente una batería eléctrica que almacena energía, que a su vez le da esa energía a un motor eléctrico que propulsa o moviliza el vehículo. Ahí no hay ninguna discusión. Por el otro lado, en el otro extremo de las tecnologías, están los vehículos a combustión, es decir, siempre usan únicamente gasolina o combustible, que puede ser el diésel, para movilizar sus vehículos. Esos obviamente no reciben ningún incentivo desde esa perspectiva ambiental. Claro. Pero en el medio hay una tecnología que se la conoce como la tecnología de los vehículos híbridos. Y en su momento, hace ya casi 15 años, estableció unos incentivos para, digamos, incentivar el consumo de estos vehículos híbridos. Pero ¿qué ha pasado en el camino en estos últimos 15 años? Lo que ha pasado es que las tecnologías de los híbridos han ido adaptándose, digamos, han ido cambiando, y hoy por hoy no tenemos un solo tipo de híbridos, tenemos una gama de vehículos híbridos, una larga, o digamos, en un rango específico, tenemos muchos tipos de vehículos híbridos y eso es importante aclarar, porque la gente cuando se compra un vehículo híbrido, le dicen, bueno, yo tengo un híbrido, ya estoy contribuyendo con el ambiente, etcétera, y no necesariamente esto es así. Y voy a tratar de explicar muy brevemente y muy didácticamente qué A son ver. estas tecnologías. Hay unos vehículos híbridos que son muy cercanos a los vehículos eléctricos y por lo tanto pues tienen un impacto importante en la conservación ambiental. Y luego tenemos otros vehículos híbridos que son casi, yo diría, vehículos a combustión disfrazados de híbridos, ¿ya? Y voy a explicar cómo funcionan estas tecnologías. Los vehículos de hibridación suave, microhíbridos, mild hybrid, como se les quiera llamar, son vehículos de hibridación suave. Estos vehículos son unos vehículos que tienen los dos sistemas, un motor a combustión y un motor eléctrico, con una batería muy chiquitita que puede ser entre 12 y 48 voltios, es decir, una batería que prácticamente no aporta lo suficiente en la propia del vehículo. Y este vehículo tiene una característica que es quizás la más importante. Este vehículo jamás, nunca va a poder propulsarse o movilizarse o traccionarse Combustión. exclusivamente con el motor eléctrico. Claro. Nunca. Es decir, el motor eléctrico solo sirve de apoyo. Como cuando usted le pone a un bebé, a un niño de 1 año en un columpio, el niño no es capaz de movilizar el columpio por sus propias fuerzas y lo que hace el papá o la mamá es tomar el dedito, el índice, empujarle un poquitito y el niño luego pues solo empieza a balancearse. Ahora esto es una Es, ayudita que tienen estos. es una ayudita, exactamente. Es un momento en donde el motor necesita, digamos, una buena cantidad de energía, entonces le ahorra en ese margen. Ahora, hay vehículos a combustión que no son híbridos que pueden ahorrar más que un vehículo mild hybrid con la tecnología de los propios vehículos, de los propios vehículos a combustión. Un vehículo Euro 5, un vehículo 6 puede tener iguales o mayores capacidades de ahorro que los vehículos híbridos mild. Ahora, hay otro tipo de vehículos híbridos que claramente sí generan un impacto positivo en el bolsillo del consumidor, porque digamos, le ahorra el gasto en combustible, ahorra emisiones de CO2 y obviamente ahorra el subsidio. Estos son los denominados full híbridos. Estos full híbridos son, al igual que en el caso anterior, tiene dos sistemas, un motor eléctrico, un motor a combustión. Pero con la diferencia de que en este caso, en este tipo de vehículos híbridos, el motor eléctrico es capaz de mover el vehículo de manera aislada, de manera independiente del motor a combustión. Es decir, el vehículo se va a propulsar en Claro. unos casos con el motor eléctrico y en otros casos con el motor a combustión. Entonces, un full híbrido, si usted toma el vehículo y está a una velocidad determinada por el fabricante, 30 kilómetros por hora, por ejemplo, en el tráfico de una ciudad grande, o hasta una autonomía que le pueda dar esa batería, que pueden ser 30, 40 kilómetros, en ese tramo de movilización solamente está funcionando el motor eléctrico. Por lo tanto, pues el ahorro es importante y por lo tanto el objetivo de incentivar esta tecnología pues es razonable. Luego están los vehículos
llamados enchufables, ¿no? O sea, los Sí, híbridos plug-in o los híbridos enchufables, que esos ya son vehículos muy cercanos a los vehículos eléctricos porque la batería se alimenta de una fuente externa, es decir, al igual que a un vehículo eléctrico hay que cargarlo. Y este le da una autonomía mucho mayor, que dependiendo obviamente del vehículo y del fabricante, puede estar entre 100 kilómetros, 120 kilómetros, y una vez que termina esa autonomía, empieza a funcionar el motor a combustión. Y bueno, luego hay otras tecnologías que por tiempo quizás no sean relevantes plantearlas, pero en principio está el concepto de la propulsión, propulsa o no propulsa el vehículo, el motor también eléctrico. hay los eléctricos Ahora, propulsados por un pequeño motor a gasolina, por ejemplo, que sería al revés de los mild hybrid. sí, bueno, esa es la tecnología que me faltó explicar, es la tecnología que son vehículos que se les denomina vehículos electrificados de rango extendido, que es un poco al contrario, pero digamos, se especifica de una manera que tiene los dos motores, ¿no? Un motor a combustión y un motor eléctrico. El asunto es que el vehículo solamente se propulsa con el motor eléctrico, pero ahí viene la diferencia como no es enchufable, la batería, que es una batería muy pequeña, dependiendo igual del fabricante, el vehículo tiene un generador de energía interno que siempre está funcionando y por lo tanto siempre le está mandando energía a la batería que a su vez da la fuerza para la propulsión, pero ese vehículo siempre, siempre está emitiendo, es decir, desde el inicio hasta el final, siempre está consumiendo combustible. Entonces ahí digamos que le puede ahorrar cierta cantidad de combustible en la medida en que el vehículo se está propulsando con el motor eléctrico, pero es un vehículo que todo el tiempo está emitiendo CO2, ¿no? Entonces, ahí tienes todas las gamas de vehículos híbridos. Y ahí viene un tema que creo yo que vale la pena reflexionar, Verónica, y es que, ¿por qué el gobierno incentiva estas tecnologías? Yo creo que eso es lo importante, porque incentiva porque, ¿por qué el gobierno debiera incentivar el uso de una tecnología? Primero, porque claramente las tecnologías son costosas, las nuevas tecnologías. Entonces, acceder a una tecnología muy costosa hace que claramente, si es que no hay un incentivo, el consumidor pues simplemente no opta por esa tecnología, porque es muy cara, ¿no es cierto? Ah, Vehículos eléctricos, por ejemplo, vehículos plug-ins, por ejemplo, que son la tecnología todavía es muy cara, que si se le carga de todos los impuestos que tiene un vehículo a combustión, pues sería inaccesible. Entonces, el gobierno establece un mecanismo de incentivo. Eso está muy bien. El asunto es que los mild hybrid no es una tecnología cara, es una tecnología extremo barata, más barata incluso que, digamos, las tecnologías o lo que le toca hacer a un fabricante para tener un vehículo Euro 5 o tener un vehículo Euro 6 en donde tiene que hacer cambios en las estructuras o en la arquitectura de los vehículos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el gobierno incentiva inadecuadamente un segmento de los vehículos que no generan ni ahorro de combustible, ni emisiones de CO2, y que la tecnología es tan barata? Es decir, nosotros calculamos que hibridar un vehículo mild puede costar entre 1.000 y 1.500 dólares, y el incentivo puede superar largamente ese valor. Entonces, cuando el gobierno plantea la reclasificación de los vehículos híbridos, nosotros creemos que es el camino correcto. Y es el camino correcto porque realmente no es lo mismo un tipo de vehículo ah, híbrido que otro tipo de vehículo híbrido. Entonces, cuando se habla, se dice, es que la propuesta del gobierno es subir impuestos. No, la propuesta del gobierno no es identificar una subida de impuestos, es clasificarlos de manera adecuada el y que beneficio esos a vehículos, ciertos vehículos, ¿no? claro, y que esos vehículos que no son híbridos, digamos, en su efecto, digamos, en el ahorro de combustible, se clasifiquen en donde tienen que clasificar y el gobierno ahí ponga los incentivos que corresponda, ¿no es cierto? Y para mí, si a mí me pregunta, un vehículo mild hybrid o microhíbrido que tiene estas características que he mencionado, dado que su comportamiento es muy parecido a un vehículo a combustión, pues debería tener el mismo tratamiento que un vehículo a combustión. O si no, lo lógico sería se bajen los impuestos a los vehículos a combustión, principalmente, y voy a explicar acá, los vehículos que se ensamblan en el país.
¿Por qué un vehículo ensamblado en el país que genera empleo, que genera encadenamiento productivo? 19% de contenido ecuatoriano tiene que tener los vehículos que se ensamblan en el país. ¿Por qué un vehículo ensamblado en el país tiene que pagar más impuestos que un vehículo híbrido mild hybrid? ¿Por qué? Entonces, claro, nosotros hemos dicho, bueno, esas emisiones hay que igualar. Entonces, bájennos el impuesto a los consumos especiales para que la industria nacional pueda competir más o menos en el mismo nivel de competencia que tienen los mild hybrid, que no pagan el impuesto a los consumos especiales. Pero claro, el gobierno nos ha dicho no hay recursos y el gobierno ha planteado, digamos, una recategorización de estos vehículos como una forma de ordenar de mejor manera estos incentivos. Pues, digamos, lo vemos adecuado. Bueno, interesante esto que nos ha explicado David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, la SINAE, sobre esta intención que está analizando el gobierno de Daniel Noboa de reclasificar los autos híbridos. Como nos ha explicado David Molina, hay una amplia gama de distintos tipos de híbridos bueno, no es lo mismo un híbrido que otro. Importante conocerla también porque no todos son tan ahorradores de combustible y tan ahorradores sobre todo de emisiones de CO2 como los vehículos eléctricos, pero en todo caso es interesante esta explicación que nos da David. Ahora, de cara al mercado automotriz, David, ¿cómo estamos? Porque, claro, el boom de ventas que ha tenido estos carros microhíbridos es interesante frente a un mercado que está cada vez de más contracción, como es el de los autos en general. ¿Cómo vemos eso también, esa diferenciación y la gente que está prefiriendo estos tipos de modelos híbridos? Sí, lo que pasa es que claramente lo que está pasando es que hay una distorsión en el mercado. Hay una distorsión que no le mercado. Le voy a dar unas cifras. En enero, junio, porque digamos julio todavía no termina, no tenemos la Así es. cifra cerrada al mes de julio. En el año 2023 se vendieron 4.972 vehículos híbridos. Y en el año 2004, en el mismo periodo, se vendieron 6.669 vehículos híbridos, es decir, un crecimiento del 34 y un poco, casi 35%. Pero ¿qué ha pasado con la venta de los vehículos en general, o sea, del resto de tecnologías, digamos, ¿no es cierto? Y es que tanto los vehículos, el mercado ha caído en un 19% y los vehículos ensamblados en el país también han caído en un 19%. Es decir, el mercado se cae en un 19% y los vehículos híbridos crecen en un 34%. Uno podría decir, bueno, esa es la preferencia del mercado y pues eso hay que respetarlo. Y sí, pues está muy bien, así es. Pero cuando esa preferencia de mercado está determinada por un incentivo mal enfocado, entonces ahí claramente esto genera una distorsión. ¿Por qué? Porque haciendo ese segmento de vehículos bajo la promesa de que eso va a generar reducciones importantes en las emisiones de CO2, que eso está generando unas reducciones importantes en el consumo de combustible, y eso no es cierto. Y eso no es cierto porque alrededor del 80% de esos vehículos híbridos que están vendiendo son mild hybrid. Y esos vehículos mild no son vehículos necesariamente de baja gama, eso es importante. Hay vehículos de muy alta gama, de altísima gama, que tienen la tecnología mild, que se benefician de unos incentivos tributarios de decenas de miles de dólares y cuya inversión en el proceso de hibridación no llega ni a una fracción de aquello. Y obviamente a barato precio, que compite por debajo de los precios con aquellos vehículos que sí pagan impuestos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, claro, si es que lo que le devuelve al consumidor y a la sociedad beneficios en consumo de combustible, en emisiones de CO2, está más que justificado el incentivo. Pero si ese vehículo tiene iguales prestaciones que un vehículo a combustión, lo único que se origina perdón, es una distorsión en el mercado, que es lo que ya se viene advirtiendo desde hace alrededor de casi 24 meses. Ahora, ¿esta clasificación se da en algunas partes del mundo o esto va a ser primero el Ecuador que haga esta clasificación de los autos híbridos, David?
A ver, ya existe una clasificación aquí en el país y en el mundo. Hay una clasificación que ya determina, que separa entre los vehículos híbridos convencionales y los plug-ins, o sea, los enchufables, ¿no es cierto? Y de alguna manera a eso se refirió también el ministro en la Así es. entrevista que tuvo en su medio. Entonces, esa clasificación ya existe, ya tiene esa naturaleza en el arancel de importaciones. Sin embargo, donde no hay todavía acuerdos globales, digamos, a nivel de norma, en la clasificación del resto de híbridos, porque dentro del resto de híbridos también hay estas diferenciaciones. Es decir, híbridos enchufables por un lado y los híbridos no enchufables por otro. Pero dentro de los no enchufables están los mild hybrid que acabo de explicar y los full híbridos que también expliqué. La diferencia es que los primeros no mueven el vehículo, los siguientes sí mueven el vehículo a través del motor eléctrico. Aquí es en donde se encuentran, digamos, la discusión de fondo, porque el arancel de importaciones del Ecuador establece que para ser considerado un vehículo híbrido debe tener los dos motores. Si bien dice dos motores para la propulsión, se puede entender que son dos motores que deben aisladamente contribuir a la propulsión o que en su conjunto contribuyen a la propulsión. Es esa la discusión en la cual hoy por hoy varios países se debaten. En Colombia, por ejemplo, ya que me preguntó sobre algunos países, en Colombia hoy por hoy incluso existen demandas de la oficina de aduanas hacia algunos de estos vehículos a los que la administración aduanera ha considerado como una infracción o se le quiera llamar en la legislación a la importación de estos vehículos como vehículos híbridos. Entonces, cada país está haciendo ya su reflexión que cuando se creó la norma o cuando se creó, digamos, esta visión, no existía la posibilidad de que uno le pueda poner una pila a un vehículo para que le ayude al proceso de propulsión. Entonces, Ah, claramente ahí hay que discutir. Ahora, en el mundo, la discusión sobre los híbridos ya casi no existe porque en el mundo ya nadie incentiva los vehículos híbridos. O sea, si usted se va a Estados Unidos, si usted se va a Europa, a la propia China, ya nadie incentiva los vehículos híbridos. ¿Por qué? Porque los incentivos están enfocados hacia los vehículos eléctricos. Porque claramente, mientras se siga incentivando vehículos híbridos, sobre todo aquellos vehículos híbridos que no le aportan nada desde el punto de vista energético, lo que hace es ponerle un freno a la posibilidad de que los vehículos eléctricos empiecen a crecer en el mercado. Que la gente dice, bueno, me compro un híbrido, es mucho más barato, tiene claro. los mismos incentivos, o básicamente los mismos incentivos, entonces lo dejo ahí. Entonces, en el mundo ya la discusión de híbridos no es relevante, en tanto ya ninguno tiene incentivos para su consumo. Bueno, importante conocer sobre esto. Estaremos expectantes de lo que decida el gobierno. Gracias a David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana, la SINAE, por comentarnos sobre esta situación y también ayudarnos a entender un poco el mundo de los autos híbridos, que como vemos es amplio. Gracias, David, nuevamente. Verónica, muchísimas gracias a usted y a toda su audiencia.